¿Cómo están? Espero que muy bien. La clase de hoy se va a tratar acerca de la hemorragia del posparto. La hemorragia del posparto es una emergencia obstétrica, la cual, gracias a los avances en la medicina, en el estudio de por qué sucede y cómo podemos prevenir y tratar esta patología, ha ido disminuyendo, pero disminuyendo en cuanto a su mortalidad, debido a que se han logrado realizar buenos estudios para poder prevenirla y tratarla. Antes era causa de alta mortalidad materna y sigue siendo aún en países que están en vías de desarrollo. En nuestro país, debido a los avances, ha ido en disminución, pero igual es una de las causas importantes de mortalidad materna. Aquí está la hoja de ruta de la clase de hoy. Vamos a definir lo que es la hemorragia postparto, hablar sobre epidemiología, la etiología, en la cual se involucran las 4 T's, que ahí vamos a ir viendo qué significa esto, cómo se presenta clínicamente, cómo podemos prevenirla y los tipos de tratamiento que tenemos para su enfrentamiento. Como definición, la hemorragia del posparto es la pérdida sanguínea excesiva y que se va a asociar con signos de hipovolemia. Dentro de estos signos de hipovolemia tenemos hipotensión, taquicardia u oliguria, o los tres juntos que se van presentando a medida que se va obteniendo mayor pérdida sanguínea. Y también para estratificarlo, se definió como una pérdida sanguínea que es mayor a 1 litro en relación al parto. Es muy difícil realizar la cuantía de pérdida durante el trabajo de parto, pero podemos ir estimando cuantitativamente cuando sentimos que el sangrado es mayor al que es normal. Para eso nos va dando finalmente la experiencia, en experiencia clínica, nos va a ir ayudando a ir estimando cuando las pérdidas son mayores a lo que uno estima que es normal, pero también tenemos estos signos clínicos como lo son la taquicardia, la hipotensión, la oliguria, que nos van a ir guiando y acercando a que se vaya cumpliendo nuestra sospecha de hemorragia en posparto, y también los elementos de laboratorio como son el hematocrito y la hemoglobina. Pero como esto es una emergencia, tenemos que ir viendo en el momento con estos signos clínicos como lo son la hipotensión y la taquicardia. Posteriormente lograremos cuantificar con exámenes clínicos para que sea más preciso nuestra estimación de pérdida. En este cuadro se ve la respuesta hemodinámica que genera la madre ante la hemorragia puerperal. Cuando el volumen de sangrado es menor a 900 milímetros, se pierde más o menos el 10 al 15% de la volemia, lo cual no es menor. Pero normalmente las pacientes son asintomáticas o presentan leves palpitaciones. No pasa más allá de eso. Cuando las pérdidas son un poco mayores, entre 1,2 litros y 1,500 litros, se pierde más o menos el 15 al 25% de la volemia, un cuarto de la volemia. Ahí ya empezamos a presentar síntomas como son la taquicardia, entre 100 y 120, taquipnea, el cual es el aumento de la frecuencia respiratoria por sobre 20 respiraciones por minuto. También la reducción de la presión del pulso. Al palpar el pulso se siente que este viene con menos presión, menos fuerza. Y la ortopnea, que significa que cuando la paciente esté acostada completamente se va generando disnea, o sea, dificultad respiratoria. Cuando las pérdidas son mayores, 1,8 litros a 2,1 litros, se pierde aproximadamente el 25 al 35% de la volemia, en donde vemos mayor agravamiento de esta taquicardia por sobre 120 a 140 latidos por minuto, aumento de la taquipnea, comienza ya la disminución en la presión arterial con presencia de hipotensión, frecuencias cardíacas menores a 90, 60, y enfriamiento de las extremidades, partiendo desde lo más distal, los pies, las manos,
y comienza a subir hacia las piernas. Y cuando las pérdidas ya son mayores a 2,4 litros, o sea, más de 2,5 litros, casi el 35-45% de la volemia, ya empiezan los signos de shock, con mayor taquicardia, mayor hipotensión, y se le agrega la oliguria, o simplemente ya cuando el shock está en estados más graves, más severos, se presenta un estado de anuria. De esta forma podemos determinar la respuesta que va generando la madre a estas pérdidas sanguíneas y cómo se va reflejando para que nosotros estimemos más o menos el volumen de pérdida de la volemia. En cuanto a la epidemiología, se produce más o menos en el 3% de los partos. La mortalidad materna anual por hemorragia del posparto es de 150.000 mujeres en el mundo, no es un número menor. Se da en mayores casos en los países que están en vías de desarrollo, en donde hay un menor desarrollo en cuanto a la salud y los avances que hay en la salud. Y en Chile las pérdidas se estima de 40 mujeres al año. Es una de las primeras 5 causas de muerte materna en nuestro país, siendo una causa que son tan solo 40 mujeres, pero igual está dentro de los primeros 5, debido a que en nuestro país el índice de mortalidad materna es bajo. Tenemos buenos índices en cuanto a la mortalidad materna, pero igual en ocasiones se nos arrancan algunos casos que podrían evitarse. Antes, en los años 70, 60, la hemorragia del posparto junto con el aborto eran de las primeras causas en cuanto a mortalidad materna, y con los avances en la medicina y con la nueva redistribución en cuanto a la epidemiología, la obesidad, el síndrome hipertensivo, la diabetes mellitus, estas enfermedades han ido llegando a los primeros lugares en cuanto a mortalidad materna, y la hemorragia posparto y los abortos han sido desplazados a lugares no tan de avanzada. A diferencia de los países en vía de desarrollo, en donde las primeras causas de mortalidad persisten en cuanto al aborto y a las hemorragias maternas. ¿Cómo podemos clasificar las hemorragias de posparto? Según el tiempo, se clasifican en 2. En hemorragia posparto precoz o primaria, que es la que ocurre dentro de las primeras 24 horas del puerperio, dentro de las primeras 24 horas posparto, y la hemorragia posparto tardía o secundaria, que es en la cual el sangrado ocurre dentro de los primeros 24 horas hasta los primeros 6 semanas o 42 días, que es cuando se acaba la etapa del puerperio. En cuanto a la etiología, tenemos esto que dije al principio, que son las 4 T, que tenemos que recordarlas porque estas son la mayoría de las causas de la hemorragia posparto y es donde tenemos que ir a buscar nuestra causa. La más importante es el tono. La atonía uterina es responsable de más o menos el 90% de las causas en cuanto a hemorragia de posparto. Siempre, entonces, sospechar de que la hemorragia de posparto puede ser ocurrida por atonía uterina, siempre sospecharlo. En segundo lugar, tenemos el trauma ya sea del canal vaginal, trauma cervical, el cual lleva más o menos el 6% de las causas de hemorragia posparto. Ahí hay diferentes factores de riesgo que nos pueden ir afectando a esto, que los vamos a ir viendo más adelante. En tercer lugar, tenemos el tejido. Por laceraciones en el tejido, ya sea vaginal o cervical, se puede generar hasta el 4% de las causas de hemorragia del posparto. Y en un lugar más bajo, pero que no tenemos que olvidar, están los trastornos de la coagulación, que nos van a dar un poco menos del 1% de las causas de hemorragia del posparto. Siempre entonces las 4 T: tono, trauma, tejido y trastornos de la coagulación.
Acá vamos a ver estas cuatro causas y cuáles son los factores de riesgo y por qué se pueden provocar y en quién tenemos que sospecharlas. Atonía uterina, que es la T de tono, en pacientes con sobredistensión uterina. Por ejemplo, para factor de riesgo para sobredistensión uterina, tenemos los embarazos múltiples, los polihidroamnios y también los fetos macrosómicos. La atonía uterina también puede ser generada por infecciones, por una corioamnionitis. ¿En quién tenemos que sospechar esto? ¿Qué factores de riesgo hay? Rupturas prematuras de membrana prolongadas y también la presencia de fiebre durante el trabajo de parto. Y otra causa de tono puede ser por el agotamiento muscular, que se puede dar por partos prolongados o precipitados y también con pacientes con elevada multiparidad. En cuanto a la retención de tejidos, la T de tejido se puede dar tanto por placenta, que puede ser por acretismo placentario o por causas de cirugías uterinas previas o por la presencia de coágulos que queden dentro del útero o restos ovulares que pueden quedar dentro del útero. En cuanto a las lesiones del canal del parto, al trauma que se puede generar, tenemos causas como desgarros en el canal del parto, que pueden ser provocados por parto instrumental, o sea, un forceps, o por fase de expulsivo precipitada o acelerada. También por rotura o dehiscencia uterina, cuando tenemos antecedentes de cirugías uterinas previas, por ejemplo una cesárea, cuando hay partos instrumentales, cuando tenemos distocias en el trabajo de parto, la hiperdinamia o el haber realizado una versión cefálica externa. Y eso últimamente no está siendo utilizado, pero antes, en pacientes que venían en presentación podálica o transversa, se realizaba a través del abdomen una versión del cuerpo uterino en el cual trataban de dejarlo en presentación cefálica y que podía ser factor de riesgo para posteriormente una rotura uterina. Por eso se ha dejado de utilizar. También otro tipo de lesión del canal del parto o trauma puede ser la inversión uterina. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la inversión uterina? El alumbramiento manual, el acretismo placentario y también la maniobra de Credé. Alteraciones de la coagulación, también el trastorno de la coagulación, que pueden ser adquiridos, como por ejemplo en pacientes con preeclampsia, con un síndrome de HELP, con una coagulación intravascular diseminada, también en pacientes que se sospecha embolías de líquido amniótico, pacientes sépticas o con abruptio placentae, y también alteraciones de la coagulación congénita, como lo son la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A. Entonces tenemos nuestras cuatro causas, que son las 4T: tono, tejido, trauma y trastornos de la coagulación, en las cuales se puede dar por distintas causas y existen distintos factores de riesgo. Es importante que conozcan estas 4T y cuáles son los factores de riesgo que pueden acercarse más a cada una de las alternativas. Como dijimos, normalmente, siempre tenemos que descartar de que no sea por el tono, debido a que el tono abarca casi el 90% de las causas por las cuales ocurren las hemorragias en el posparto. En cuanto a la presentación clínica de la hemorragia de posparto, tenemos lo más común en la inercia uterina como hallazgo clínico, el útero que va a estar mal retraído, un útero blando que a pesar de las medidas como el masaje uterino no agarra el tono normal, con sangrado concomitante a esta mala contracción del útero, nos tiene que hacer sospechar de que la causa puede ser una inercia uterina. Lesiones en el tracto genital. ¿Cómo sospechamos de esto? Tenemos un útero que está bien contraído y puede presentarse con un alumbramiento que está completo, y al visualizar el canal vaginal se puede visualizar desgarros y o hematomas, ya sea en la vagina o en el cuello uterino.
¿Cuándo sospechar de que esto pueda ser por tejido, con restos placentarios? El tono uterino va a estar disminuido, con extracción de restos de membrana durante la exploración y el antecedente de un alumbramiento incompleto. Y trastornos de la coagulación, cuando tenemos un útero retraído, en el cual no se demuestran lesiones en el canal vaginal, tampoco retención de restos placentarios y con un alumbramiento que se produjo completamente, pero tenemos antecedentes de que la paciente presenta coagulopatía o hipermenorreas o el hecho de tener gingiviorragia, que nos hace pensar en ciertos trastornos de la coagulación, como lo son la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia y trastornos adquiridos como el síndrome hipertensivo del embarazo o un síndrome de HELP. ¿Qué factores de riesgo tenemos entonces para estas distintas causas de hemorragia del posparto? Factores de riesgo que están identificados por estudios que son revisiones multisistémicas. Por ejemplo, esta revisión de más de 154.300 casos se vio que un factor de riesgo es la retención de la placenta o de restos ovulares, en donde aumenta el riesgo de presentar hemorragia posparto hasta 3.5 veces. También la falla en la segunda etapa del parto, o sea, en el expulsivo, aumenta el riesgo de presentar hemorragia posparto hasta en 3.4 veces. La adherencia de la placenta también genera riesgo de tener hemorragia del posparto. ¿Y en quién especialmente? En las pacientes con cesáreas anteriores, en las cuales pueden existir estas placentaciones anormales con placenta muy adherida y posterior hemorragia. Aumenta el riesgo de presentar hemorragia posparto hasta en 3.3 veces. El hecho de tener laceraciones, tanto sea en el canal vaginal o en el en el cuello cervical, en el cuello del útero, puede aumentar el riesgo hasta en 2.4 veces. Y el hecho de tener un parto instrumental, o sea, un forceps, aumenta el riesgo hasta en 2.3 veces. Otros factores de riesgo también identificados en este trabajo son los fetos que son grandes para la edad gestacional, en especial los que pesan por sobre 4 kilos. Aumenta el riesgo de presentar este tipo de hemorragia hasta en 1.9 veces. El hecho de tener un síndrome hipertensivo del embarazo, en especial cuando existe relacionado a esto una preeclampsia o una eclampsia o un síndrome de HELP, en donde pueden existir asociados distintos factores para la hemorragia del posparto, aumenta el riesgo en 1.7 veces. En la inducción del trabajo de parto, ya sea con prostaglandinas o con métodos mecánicos, también aumentan el riesgo de hemorragia posparto hasta en 1.4 veces. Y primera o segunda etapa del trabajo de parto, que sean prolongadas, aumentar el riesgo hasta en 1.4 veces de presentar hemorragia en el posparto. También otros factores de riesgo que se han asociado con hemorragias masivas son la placentación anormal, en donde tenemos la placenta creta o previa, aumenta el riesgo hasta en 18.5 veces de presentar hemorragias masivas. También el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta aumenta el riesgo hasta en 14.6 veces. La preeclampsia severa también aumenta el riesgo hasta en 10.4 veces de presentar hemorragias masivas. Y el óbito fetal también aumenta nuestro riesgo hasta en 5.5 veces debido a que se puede generar una coagulación intravascular diseminada. Otras asociaciones o factores de riesgo que también están estudiados pero que no están descritos en cuanto aumenta su riesgo es la historia familiar de hemorragia postparto, también el hecho de tener pacientes obesas en trabajo de parto, las grandes multíparas, pacientes de raza asiática o de raza hispánica, el hecho de presentar un parto precipitado, la sobredistensión uterina, que se puede dar tanto por macrosomía como por polihidroamnios o por gestación múltiple, y también las infecciones como es la corioamnionitis. La inversión uterina, el antecedente de miomatosis uterina, las coagulopatías ya sea heredadas o adquiridas,
el hecho de presentarse con una sepsis, el hecho de que sea una fertilización in vitro también aumenta el riesgo de la hemorragia del posparto, la anemia y el uso de fármacos como relajante uterino, drogas anticoagulantes y antiagregantes plaquetarias, y posiblemente también se ha visto que el uso de antidepresivos puede generar aumento o mayor riesgo de presentar hemorragia en el posparto. Sin embargo, aunque tengamos todos estos factores de riesgo que se asocian con hemorragia posparto, casi 2 de cada 3 de esta hemorragia del posparto no tienen factores de riesgo identificables, como lo es también cuando hablamos de retención de hombros. Existen factores de riesgo para retención de hombros, sin embargo, en la mayoría de las causas de retención de hombros no se encontró ningún factor de riesgo identificable. Por tanto, siempre tenemos que estar atentos cuando se atiende un parto o cuando se opera una cesárea, en que puede haber una hemorragia del posparto. Por lo cual siempre tenemos que tener a mano distintos elementos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para ir en pos de la prevención de esta o ya sea del tratamiento de la hemorragia del posparto. Existe, por lo menos en esta maternidad del Hospital de Regional de Talca y en otras maternidades, una caja que se llama caja de hemorragia, en donde existen distintas, distintos elementos clínicos que nos van a ayudar para ir cuanto a la prevención y al tratamiento de la hemorragia del posparto y no tener que andar buscando un medicamento aquí, un medicamento acá, una bajada de suero, un volumen, unas vías venosas, está todo dentro de esta caja, la cual está preparada en caso de que se presente una hemorragia del posparto. ¿Cómo logramos la prevención de la hemorragia posparto? Dentro de la prevención, lo más importante que tenemos es el manejo activo de la tercera etapa o del alumbramiento. Para esto tenemos varios elementos. Primero que todo, un bolo de infusión continua de oxitocina, de 20 a 40 unidades en 1000 ml, pasar a 125 ml por hora. También un bolo de oxitocina endovenoso, ya sea 5 a 10 unidades, pasar en 1 a 2 minutos. Normalmente este se pasa cuando ha salido el hombro anterior. Posterior a esto es cuando se da esta infusión en bolo de oxitocina y se deja después el bolo de infusión continua del resto del preparado. Realizar una tracción suave del cordón umbilical. ¿Por qué? Para evitar que se rompa nuestro cordón umbilical y tengamos riesgo de que existan restos placentarios, que no logremos extraer nuestra placenta completa desde la cavidad uterina y eh, se pueda generar esta hemorragia postparto. También realizar masaje uterino para la extracción de nuestro cordón umbilical y no drenar el cordón. Junto este masaje uterino nos va a ayudar a la extracción de la placenta y también nos ayuda a mejorar el tono de nuestro útero. Segundo, como prevención, evitar la instrumentalización, para así también evitar desgarros en el canal del parto o desgarros cervicales. Usar episiotomía selectiva, no en todos los casos, solo en casos en los cuales se requiera el uso de la episiotomía y privilegiar siempre la episiotomía media lateral por sobre la episiotomía media. El uso de carbetocin. El carbetocin es un análogo de la oxitocina, ya sea intramuscular o endovenoso, en pacientes que se someten a cesárea. La alternativa a estos pacientes es el uso de oxitocina, ya sea intramuscular o endovenosa. No se recomienda la oxitocina en infusión continua en las pacientes cesarizadas. Entonces, el carbetocin está comprobado que su uso durante la cesárea, cuando se realiza la extracción fetal, o sea, posterior a la salida del feto, en vez de usar oxitocina,
se usa el carbetocin en las pacientes con cesárea. Eso es lo ideal, pero normalmente no existe el recurso para tener carbetocin y lo que se utiliza es, al igual que cuando se hace el manejo activo del alumbramiento, una vez que sale el feto durante la cesárea, donde, después de la extracción fetal, se da un bolo de oxitocina y luego continúa con la infusión continua. Lo ideal es el carbetocin y para saber, el carbetocin con la oxitocina no se pueden usar juntos debido a que los dos ocupan los mismos receptores y luchan por los mismos receptores. En pacientes que están en trabajo de parto y que están liberando oxitocina, normalmente los receptores ya van a estar ocupados y el carbetocin no va a tener a quién unirse para actuar en la prevención de la hemorragia del posparto. Por lo tanto, carbetocin no se puede usar durante un trabajo de parto, pero sí durante una cesárea en donde no hay mayor liberación de oxitocina como sí lo es durante un parto. También, como prevención, durante el embarazo tenemos que disponer en cuanto a la clasificación del grupo IRH de la paciente por si es que necesitamos realizar transfusiones sanguíneas. Solicitar el control de hematocrito en la segunda mitad del embarazo, perdón, y si es que estamos frente a una anemia ferropriva, realizar tratamiento para que la paciente se encuentre en las mejores condiciones durante el trabajo de parto, porque sabemos que ya sea por el trabajo de parto o por la cesárea, va a tener pérdida de al menos medio litro de sangre de forma normal. Y sabemos que con la hemorragia del posparto esto va a aumentar a más de un litro. Por lo tanto, lo ideal es que la paciente esté en las mejores condiciones al momento del trabajo de parto o la cesárea. Todas las embarazadas deben recibir suplemento con fierro desde el segundo trimestre del embarazo. No tratamiento, sino que suplemento, debido a esta anemia fisiológica que se genera durante el embarazo. La suplementación con fierro durante el embarazo va a ayudarnos a prevenir la anemia durante el parto y durante la época del puerperio, que son las 6 semanas o 42 días desde el momento del parto. La resolución del parto debe ser idealmente en un ambiente donde se disponga de banco de sangre, medicamentos uterotónicos, protocolos de manejo de hemorragia del posparto y también la posibilidad de derivar a centros de mayor complejidad. Hace tiempo atrás, años 70, 60 o antes, había muchos partos que eran domiciliarios. Y ahí era donde ocurría después los problemas, en donde las pacientes se desangraban literalmente debido a que podían ocurrir hemorragias en el posparto y ahí era donde ocurría la mayor mortalidad materna. Hoy en día, aunque no lo crean, todavía ocurren partos en domicilio. Pacientes que no llegan, no alcanzan a llegar al hospital y tienen partos en domicilio y donde existe el riesgo de que puedan presentar hemorragia del posparto y también riesgos asociados con el recién nacido. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo mucho con el tiempo debido a los avances tanto en todo tipo que ha ocurrido en nuestra sociedad. Y eso se agradece debido a que ha disminuido los riesgos que se conllevan durante la práctica de la obstetricia. Pero siempre ocurren casos en que hay partos en el domicilio, en la ambulancia, en el auto que viene de camino, y ahí es donde tenemos que estar atentos y alertas para esto finalmente. Se debe identificar también factores de riesgo durante el trabajo de parto o durante los controles antenatales. Factores de riesgo como son alteraciones de la coagulación, retención placentaria, expulsivos prolongados, acretismo placentario, partos que terminan instrumentalizados, macrosomía fetal, síndrome hipertensivo, el uso de la oxitocina y también corioamnionitis clínica. El manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, lo que nombramos anteriormente, el alumbramiento,
nos va a ayudar a reducir el riesgo de hemorragia del posparto y siempre debe realizarse. Esto es lo que más nos va a ayudar para disminuir el riesgo de hemorragia en el posparto. Y también debemos evitar la extracción manual de la placenta, con lo cual se aumentan los riesgos de presentar hemorragia en el posparto. Así que siempre manejar activamente la tercera etapa del trabajo de parto o alumbramiento y evitar la extracción manual de la placenta. También ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento de la hemorragia en el posparto. El tratamiento de esta hemorragia es un manejo que es interdisciplinario, en el cual van a actuar matronas, matrones, ginecólogos, ginecólogas, el anestesista y si es que necesitamos de otras especialidades también. Dentro de esto tenemos que incluir mantener la estabilidad hemodinámica de la paciente y en forma simultánea, como dijimos, esto es una emergencia, por lo cual tenemos que actuar rápidamente y toda la actuación tiene que ser concomitante. Estabilizar la hemodinámica de la paciente y mientras estamos en eso, conociendo los factores de riesgo, conociendo el trabajo de parto que tuvo, lograr así identificar y lograr tratar cuál es la causa de las pérdidas sanguíneas elevadas, con el objetivo primordial, en primer lugar, de salvar la vida de la madre y en segundo lugar, si que ya establecimos lograr salvar a la madre, en segundo lugar, segundo objetivo es preservar su fertilidad. Pero lo más importante que tenemos en este minuto es lograr salvar la vida de la madre. Dentro del tratamiento vamos a incluir distintos tipos de medidas, medidas médicas generales, medidas farmacológicas, medidas mecánicas, medidas de intervención no quirúrgica y también medidas de intervenciones quirúrgicas. El manejo específico debe enfocarse en la etiología de la hemorragia, en la causa, en el tono, en el trauma, en el tejido, en el trastorno de la coagulación, para así manejar, lograr detener por la causa por la cual está ocurriendo esta hemorragia. Ya dijimos recuperar el tono, suturar las lesiones vaginales o uterinas, realizar la extracción de los restos placentarios en forma manual cuando no se logra extraer de manera espontánea o mediante un legrado uterino. Entonces, identificar la etiología y lograr manejarla junto a las otras medidas. Pero si es que nos damos medidas de soporte sin tratar la etiología, no va a servir de nada. Sería tapar, tapar la cañería, pero seguir con la llave abierta. No tendría mucho sentido. Por lo tanto, siempre lograr identificar la etiología mientras se realiza el manejo de soporte. Todo tiene que ser concomitante para así lograr preservar la vida materna. No olvidar también siempre informar a la paciente y a los familiares de lo que se vaya a hacer y registrar los eventos posteriormente adecuadamente en la ficha clínica para saber qué fue lo que ocurrió, qué maniobras se realizaron para lograr eh, revertir esta hemorragia en el posparto, por qué se realizó y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Si es necesario, siempre pedir, no si es necesario, sino que siempre pedir ayuda para las distintas cosas que tenemos que ir realizando, que van a ir siendo concomitantes. Entonces, para el manejo, identificar cuál es la causa de la hemorragia. Para eso conocemos cuáles son las causas más probables y qué factores de riesgo tenemos para cada una de estas causas más probables para ir acercándonos a esto. Sabemos que lo más probable es que sea por el tono uterino, que también puede ser por el tejido, por restos que se encuentren, por trauma y en menor número por trastornos de la coagulación. Así identificar nuestra causa de hemorragia. También lograr valorar las pérdidas sanguíneas.
Para esto tenemos los signos clínicos de hipovolemia, los cuales son la taquicardia, la hipotensión, la pérdida de la presión en el pulso, la oliguria, anuria, taquipnea, en los cuales tenemos que ir evaluando clínicamente para establecer más o menos cuáles son las pérdidas sanguíneas para ir a reponer esta pérdida sanguínea. Restaurar, como estaba nombrando recientemente, el volumen sanguíneo y también, junto con esto, la capacidad de transporte de oxígeno. Sabemos que a medida que se va perdiendo sangre, junto con la sangre transporta hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Con menos hemoglobina, menor transporte de oxígeno, por lo tanto ahí comienzan a ocurrir las complicaciones por la hipoxia posterior. Y también iniciar medidas que eviten mayores pérdidas sanguíneas. En cuanto a la reposición de volumen y oxígeno, primero que todo, administrar oxígeno a la paciente a través de una naricera. Tener siempre 2 vías venosas permeables con catéteres de grueso calibre, al menos un teflón número 16. ¿Por qué 2 vías venosas con estos catéteres de grueso calibre? Para lograr realizar la reposición adecuada de volumen. Siempre tener 2 vías venosas permeables. Clasificar de grupo RH y las pruebas cruzadas para realizar transfusiones sanguíneas si es que se van a requerir. Y iniciar administración ya sea de soluciones cristaloides como el Ringer lactato, coloides como el Voluen y también si hay necesidad de administrar hemoderivados como son los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado. En cuanto a la administración de hemoderivados, debe realizarse siempre si el nivel de hemoglobina es inferior a 6, normalmente cuando es bajo 7, con un hematocrito de 24%. También se puede administrar cuando está sobre 7, pero existen eh, existen signos clínicos de anemia, como lo son la taquicardia y la hipotensión. También ahí, en pacientes con anemias que son sintomáticas, aunque no estén bajo 7, se puede realizar la, la administración de hemoderivados. Disculpe que tuve como se me fue un poco la idea, pero traté de agarrarla. ¿Cómo utilizamos esto? Debe utilizarse en proporción. Por cada 4 unidades de glóbulos rojos deben administrarse 2 unidades de plasma fresco congelado y 1 unidad de plaqueta. Normalmente los glóbulos rojos se dan 2 unidades más o menos cuando se inicia la reposición de los hemoderivados. Cuando son mayores a estas 2 unidades, ahí tenemos que también realizar la restitución de plasma fresco congelado y también las plaquetas. El objetivo de esta sustitución de hemoderivados es mantener un hematocrito sobre 21, las plaquetas sobre 50.000, el fibrinógeno sobre 100 miligramos por decilitro y con un INR que no supere 1.5. ¿Cuál es el contenido y los efectos que generan estos hemoderivados? Los glóbulos rojos contienen glóbulos rojos principalmente y el efecto por cada unidad que se transfunde aumenta el hematocrito en al menos un 3%. Las plaquetas, aumenta el contenido de plaqueta obviamente, en más o menos 5 a 10.000 por cada milímetro cúbico. El plasma fresco congelado contiene factores de coagulación y lo va a lograr como efecto aumentar el fibrinógeno en más o menos 10 miligramos por decilitro. Y los crioprecipitados contienen fibrinógeno, factores de coagulación como el 8, el 13 y también el factor de von Willebrand y logra aumentar el fibrinógeno en 10 miligramos por decilitro más aportes de factor de von Willebrand. En cuanto al tratamiento farmacológico de la hemorragia de parto, tenemos distintas drogas, como lo son la oxitocina. ¿Cómo se administra la oxitocina? Normalmente se inyecta
5 a 10 unidades, ya sean endovenosas o intramusculares, en bolo, o sea, en un aporte nada más, normalmente pasados en 1 a 2 minutos, y una infusión continua de 20 a 40 unidades en 500 a 1000 cc de suero fisiológico. Tenemos que advertir también que con el uso de oxitocina en altas dosis puede generar hipotensión. Otra droga, perdón, que tenemos para el uso en pacientes con hemorragia de posparto es el metergine, que es la metilergonovina. Se ocupa 0,2 miligramos por vía intramuscular, causando rápidamente mejoría en cuanto al tono uterino. Lo que sí tenemos que tener ojo con esto es que se pueden generar episodios de hipertensión, por lo cual está contraindicado en pacientes con síndrome hipertensivo del embarazo. La metilergonovina es una muy buena droga que se puede utilizar. Sin embargo, en los últimos 6 meses más o menos ya desapareció del comercio. En el hospital antes teníamos, al menos el hospital de Talca, teníamos acceso a esto cuando lo requeríamos en pacientes con hemorragia de posparto por atonía uterina y rápidamente recuperaba, lo cual actualmente no lo tenemos. Se descontinuó en el mercado y no tenemos acceso al Metergin, que era una droga que vaya que nos servía. Nos sacaba de varios apuros en cuanto a hemorragias del posparto. El carbetocin, que es un análogo de la oxitocina, que su mayor uso es durante las cesáreas. Ahí es donde está comprobado con evidencia científica que su uso posterior a la salida del hombro anterior va a ayudarnos a prevenir la hemorragia del posparto. En dosis de 100 microgramos endovenosos o intramuscular, en bolo, el cual debe ser pasado en menos de un minuto. Es dosis única y el inicio, su, su acción se va a iniciar al minuto o a los 2 minutos con una duración de 1 hora promedio. Como es un análogo de la oxitocina, ocupa los mismos receptores de la oxitocina, como nombré anteriormente. Por lo tanto, si en una paciente que ha estado en trabajo de parto y posteriormente va a una cesárea, no nos va a servir mucho debido a que los receptores de oxitocina ya van a estar utilizados por la secreción endógena de oxitocina o secreción exógena también, en algunos casos cuando se les da oxitocina durante el trabajo de parto. Y también tenemos el misoprostol, que es este análogo de prostaglandina, que se ocupa en los trabajos de inducción del parto, que también nos ayuda a mejorar el tono uterino. Se ocupa 600 a 800 microgramos por vía rectal en dosis única, y cuando se ocupa por vía rectal, el efecto, como dijimos en la clase anterior, en la clase de inducción del parto, ocurre más o menos posterior a 1 hora. Si uno requiere, por ejemplo, ahora que no tenemos el uso de metilergonovina, a las pacientes, en vez de darle el misotrol por vía rectal, se le puede dar por vía sublingual, en el cual vamos a tener una acción un poco más rápida, más corta en el tiempo, pero cuando necesitamos tener una acción rápida, se puede dar por vía sublingual, en donde la acción se va a provocar en los primeros 10 minutos posterior a la administración de este. Por tanto, ahí tenemos que ir jugando un poco con lo que tenemos y con lo que necesitamos para poder actuar. Entonces, junto al masaje uterino y como primera línea de manejo farmacológica, se recomienda la administración de oxitocina en infusión continua y también el uso de el buen Metergin, la metilergonovina intramuscular. Se debe evaluar también en ciertas pacientes que han tenido hemorragias muy profusas el uso de drogas vasoactivas. Esto hay que evaluarlo con personas que saben del uso de drogas vasoactivas, que en este caso lo que está más a mano nuestra es el médico anestesista o los médicos de la UCI, para lograr el objetivo de mantener una PAM o presión arterial media entre los 60 y los 80 milímetros de mercurio. Para calcular la PAM se realiza esta fórmula que está
a continuación detallado. No se recomienda el uso en la práctica de rutina de factor 7 activado recombinante. Es un factor de coagulación cuando está recomendado. Tampoco está recomendado el uso de rutina del ácido tranexámico, que es el Espersil, que es un fibrinolítico en el tratamiento médico de la hemorragia postparto. Esos asteriscos que puse al lado es porque existe nueva evidencia en donde el uso del Espersil está recomendado en el uso, durante el uso de una hemorragia de posparto, que lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Y la embolización arterial no se recomienda de rutina en el manejo de la hemorragia de posparto. Este estudio es un ensayo clínico para ver la eficacia del empleo del ácido tranexámico versus placebo para la reducción del sangrado durante el parto. Y se ha visto que en parto cesárea y en parto vaginal hay diferencia en cuanto a las pérdidas hemáticas, un 20%, 24%, menos de 48%, menos 16%, en todas, perdón, hay disminución en cuanto al sangrado, salvo en un trabajo. También diferencia de pérdida mayor a 500 ml, en la mayoría hay una disminución que es significativa, tanto en partos por cesárea como en partos vaginales. Y también una diferencia significativa en cuanto a los niveles de hemoglobina 24-72 horas por parto. Por lo cual, esto nos dice que el uso de ácido tranexámico para el trabajo de parto para prevenir la hemorragia postparto y tratarla, es bastante eficaz. Entonces, en este ensayo, que es el Woman Trial World Maternal Antifibrinolytic, se vio que el uso de ácido tranexámico redujo el riesgo relativo de muerte por sangrado en hasta un 20 a un 30%. O sea, es un medicamento que nos va a servir. También redujo la incidencia de la parotomía para controlar el sangrado y no se asoció con un aumento de sus efectos adversos. En cuanto a la mortalidad global, esta no se redujo y se recomienda, por tanto, la administración de ácido tranexámico como componente del tratamiento para la hemorragia postparto, en un estudio realizado, en mi revisión realizada durante el 2017. En hemorragia postparto menores a 3 horas, por lo tanto, se recomienda la administración de ácido tranexámico como componente de su tratamiento general. Por eso puse los asteriscos en los cuadros anteriores para que viéramos las nuevas evidencias que apoyan el uso de estos antifibrinolíticos, como es el ácido tranexámico, para el tratamiento en la hemorragia del posparto. ¿Cuál es el tratamiento mecánico para la inercia uterina? Primero que todo, el masaje uterino. Siempre el masaje uterino es la terapia de primera línea para la hemorragia postparto. Masaje uterino, ojalá bimanual, con una mano dentro de la vagina y con la otra mano, con la mano que mayormente usemos, realizando masajes uterinos para lograr mejorar el tono. También el taponamiento uterino puede utilizarse como primera línea de manejo quirúrgico en pacientes postpartos vaginales, en la cual la inercia uterina es la única causa de hemorragia, luego de haber descartado la presencia de laceraciones del canal del parto y también resto placentario. ¿Por qué el taponamiento uterino? Debido a que en ocasiones, por ejemplo, si ustedes pueden estar atendiendo un parto en Chanco, en Cauquenes, y no tienen mayores recursos para poder seguir tratando esto, se puede realizar un taponamiento uterino y podemos derivar a la paciente a un centro de mayor complejidad en donde existen recursos mayores que pueden ayudar al manejo de la hemorragia del posparto. Entonces, masaje uterino bimanual y también taponamientos uterinos como tratamiento mecánico de esta inercia uterina. El balón de Bakri. El balón de Bakri es un balón parecido a una sonda de Foley, al cual se le instila líquido, normalmente suero fisiológico, en hasta 400 a 500 cc, y esto se infla por dentro del útero.
y así logra que el útero se colapse en las paredes y se evita la hemorragia del posparto. Ahí se ve más o menos cómo se infla y se deja dentro del útero para así evitar la hemorragia o para detener la hemorragia del posparto. Así es como se ve el balón de Bucky, donde se instila al menos 500 cc y se deja dentro del útero. ¿Cómo se evalúa después para el tratamiento de con este balón de Bucky? Se esperan al menos 24 horas con el balón dentro del útero y posterior a este se va desinflando de a poco, sacando 20 cc, 20 cc, 40 cc, hasta que vayamos viendo de que se vaya sacando el balón y que no y que el útero vaya tomando tono nuevamente y no esté consangrado. Porque si sacamos los 500 cc de una sola vez, podemos hacer que se genere este fenómeno de sobredistensión uterina, con el cual posteriormente se pierde esta sobredistensión rápidamente y el quede todavía con esta atonía. Por lo tanto, hay que ir sacando de a poco el líquido para que junto con esto vaya retomando el tono poco a poco. En ocasiones no se tienen balones de Bucky y se puede hacer uno que puede ser eh, artesanal con algún guante que se puede depositar. Todo esto con el uso de antibióticos por la manipulación que hay. Pero, por ejemplo, también en hospitales en que no tenemos acceso, Chanco, Cauquenes, Constitución, donde no hay balones de Bucky, se puede utilizar eso. Se puede, con una sonda, inflar un guante e ir inflándolo dentro del útero hasta la capacidad que dé, que no va a ser mayor a estos 500 cc, pero al menos 300, 350, los cuales nos pueden sacar de la urgencia en el minuto, así para ir logrando tratar de arreglar esta complicación. Siempre hay que ir buscando las alternativas cuando no existen los recursos a mano. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la inercia, el tipo de tratamiento quirúrgico va a depender de la paridad de la paciente, la presencia de un trastorno de la coagulación y la experiencia quirúrgica de cada cirujano. La ligadura de la arteria uterina durante la laparotomía es el procedimiento de elección de primera línea para manejar la hemorragia uterina en el posparto. Las suturas compresivas del útero, como el Belinch, se recomiendan como medidas de primera línea para prevenir la histerectomía en pacientes con inercia uterina que logran responder a la compresión bimanual. La ligadura de las arterias hipogástricas no se recomienda de primera línea en el manejo quirúrgico de la hemorragia posparto, debido a que nos puede acarrear mayor morbilidad que la sutura de la ligadura de la arteria uterina. Normalmente esta ligadura de arteria hipogástrica se realiza por cirujanos con mayor experiencia y que han realizado antes este tipo de ligadura. Si las medidas conservadoras que nombramos anteriormente fracasan en detener la hemorragia, ya tenemos que realizar una histerectomía. La histerectomía más o menos se realiza en 0,1 por cada 0,2 a 5.000 en 1.000 recién nacidos vivos. Y el 10% de las pacientes que requieren que se le realiza que se le realiza una histerectomía, va a requerir una nueva laparotomía debido a que se puede continuar con el sangrado. Por lo tanto, sabemos que ahí acarrea mayor morbilidad, mayor mortalidad. Así que lo ideal es evitar llegar hasta esto, evitar llegar hasta la histerectomía, realizando la prevención de esta hemorragia del posparto y teniendo a mano los recursos para poder evitar estas complicaciones posteriores. Aquí vemos en esta imagen estos círculos donde es donde se debe realizar la ligadura de las arterias uterinas.
como nota anatómica vemos, bueno, esta es la arteria hipogástrica, que viene hacia acá, y que nos va a dar esta rama que es la arteria uterina, que va a irrigar al útero y también en parte a la vagina. Por bajo la bifurcación de la arteria uterina va a pasar el uréter. Así que hay que tener mucho ojo cuando se realiza la ligadura de la arteria hipogástrica por el riesgo que puede existir de pasar a llevar el uréter y comprimirlo con las complicaciones posteriores que puede generar en la función renal de la paciente. Por lo tanto, mucho ojo con el uréter cuando se realizan ligaduras uterinas. Estos son los sitios ideales en donde se debe realizar la ligadura arteriouterina. Este sitio A, B, C, D. Normalmente se realiza en este sitio, donde está la C o la D. En caso de necesitar una sutura compresiva, lo que podemos realizar es una sutura de Bellinge. La sutura de Bellinge se realiza en pacientes que van posteriores a una histerectomía, como se ve en esta imagen. Hay que abrir nuevamente la sutura de la histerotomía, perdón, de la histerorrafia, y se pasan los hilos de esta forma. El punto 1, por atrás del labio inferior de la herida, sale por el labio superior, se va hacia la parte de atrás del útero, donde se atraviesa en forma horizontal hacia la salida 4, va hacia arriba y acá se hace el proceso inverso, del labio superior al labio inferior. Y esto se amarra acá abajo y hace que el útero se comprima completamente. Y eso se mantiene. Después, posterior, con eso el útero agarra tono y eso se deja así dentro del útero y se cierra. Porque posteriormente este material de sutura va a ir cediendo y se va a ir a cortar con el tiempo. Por lo tanto, estas suturas se dejan dentro del útero así, dentro de la cavidad peritoneal. Y esta es una sutura compresiva que se llama sutura de B-Lynch. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento que tenemos quirúrgico? Primero, revisión instrumental, que debe ser acompañada de la revisión del canal para ver si es que hay laceraciones en tanto cervicales como en canal vaginal, las cuales deben ser suturadas. Después la ligadura de la arteria uterina, que debe ser bilateral, y también como opcional podemos ligar los vasos útero-ováricos, que también que nos dan irrigación al útero, pero en menor cuantía que como lo hace la arteria uterina. Posterior a eso tenemos la sutura de Bellinge, que fue lo que nombramos anteriormente y vimos en esta imagen, que es esta sutura compresiva, lo cual es un tratamiento conservador para evitar la histerectomía. Posterior a esta sutura de Bellinge, si no tenemos respuesta, realizar ligadura de las arterias hipogástricas, la cual va a requerir experiencia y no tiene un muy buen rendimiento para esto de la hemorragia. Y posterior a esto ya tenemos la histerectomía. Cuando tenemos indicación de histerectomía en acretismos placentarios, inercia uterina que no responde al tratamiento médico, rotura uterina que no es posible reparar quirúrgicamente, compromiso hemodinámico severo por shock hipovolémico, trastorno de la coagulación compensado y en caso de realizar una relaparotomía ya tenemos que realizar una histerectomía porque volver a realizar otra cirugía nuevamente aumenta mucho más la morbilidad y mortalidad para la paciente. Aquí tenemos este cuadro de la hemorragia posparto, entonces, donde tenemos que tener, primero que todo, las dos vías venosas, que dijimos siempre un teflón al menos número 16, vías venosas gruesas para lograr una reposición adecuada. El oxígeno, realizar la monitorización cardiovascular no invasiva
para ver nuestra frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, conocer datos acerca del hematocrito, las plaquetas y la prueba de coagulación de nuestro paciente, revisión instrumental y extracción manual de la placenta si es que no ha salido, y el masaje uterino externo. Si la hemorragia persiste, revisión instrumental y extracción manual de la placenta, masaje uterino extenso, reparación de desgarro y laceración en caso de ocurrir, oxitocina en infusión continua, la metilergonodina, una ampolla intramuscular y continuar la administración de los cristaloides como lo son el Ringer lactato. Con persistencia de la hemorragia, sonda Foley para medir la diuresis y ver si es que la paciente entra en oliguria o anuria, el uso de antibióticos, el uso de oxitocina, masaje uterino bimanual, reposición de hemoderivados y evaluar la necesidad de uso de drogas vasoactivas. Si la hemorragia persiste y es posterior a un parto vaginal, se puede realizar un taponamiento uterino y si persiste la hemorragia ya una laparotomía. Y si es posterior a una cesárea, se puede realizar ligadura de las arterias uterinas, sutura de Belinch o ya pasar simplemente ligadura de arteria hipogástrica, que es muy operador dependiente y sin muy bueno, no tiene muy buenos outcomes finalmente, y ya después tenemos la histerectomía. Siempre, entonces, primero que todo, preservar la vida de nuestra paciente y si es que ya no podemos preservar la vida, bueno, si es que ya no podemos preservar la fertilidad, tenemos que ir a sacar el útero para lograr preservar la vida de nuestra paciente. En cuanto al tratamiento de la hemorragia tardía del puerperio o hemorragia secundaria, se va a presentar en 0,5 a 2% de las pacientes. Las causas más frecuentes van a incluir, a diferencia de lo anterior, que teníamos que pensar en el tono siempre, ahora tenemos que sospechar de la presencia de restos placentarios, sospechar de infecciones o endometritis, trastornos de la ovulación, como lo son la enfermedad de von Willebrand, y también la presencia de malformaciones arteriovenosas. Entonces, a diferencia de las hemorragias primarias o precoces, en la cual siempre sospechamos en el tono, aquí ya tenemos que sospechar más en tejido, en la presencia de restos placentarios dentro del útero. También sospechar que puede existir una endometritis o infecciones que estén provocando este sangrado, y más adelante sospechar en trastornos de coagulación o en la presencia de alguna malformación arteriovenosa, que son causas menos comunes. El tratamiento médico de la hemorragia postparto tardía va a depender de su causa, pero normalmente consiste en antibióticos, uso de retractores uterinos o la asociación de ambos. Eso en cuanto a la hemorragia de postparto. Espero que haya sido claro y que les ayude para más adelante en su práctica clínica. Cualquier duda pueden consultar. Saludos y que estén muy bien. Mucho ánimo.